Bien, estamos entonces en la semana número 3 ya de nuestro curso de 5, así que podemos decir que estamos atravesando más de la mitad del curso. Este es el jueves 2 de mayo, iniciando un nuevo mes. Bueno, feliz día de trabajador para todos, ayer. Y vamos a comenzar ahora con el contenido de esta semana. Una primera cosa que les decía recién que podía mostrarles es una cosa técnica del campus, pero como recibí consultas por las dudas lo dejo visible. Voy a compartir un cachito del campus y les muestro lo de la lista de reproducción por las dudas. Ay, no, compartí algo que no es. Esperen. Otra vez. Vamos de nuevo. Acá. Bien, ahora sí. Tenemos las tutorías semanales. Acá yo subo los videos. Los subo los jueves, unas horitas después, porque primero tiene que terminar de como procesar la grabación y después yo la puedo descargar y volver a subir a... No solo está la primera grabación, en verdad no, porque si uno toca acá, se despliega la lista. Por ahora está la semana 1 y la semana... ¿Querés que me desconecto y vuelvo? ¿Alguien está hablando? Profe, no se escucha, no sé Me si... fui. ¿Qué pasó? Me fui. Ah, está bien. Como que desaparecí. Yo me quedé hablando sola. Sí, sí, no sé. Me parece que por ahí toqué algo sin querer. No sé, en general estoy muy acostumbrada a hacer esto, ¿eh? No Y tengo dejó de problema, compartir pero también. sí, como compartí y algo me pasó en el medio. Vuelvo. No sé, ¿se escuchó algo de lo que dije del No, no video? se De la escuchó lista? nada. No escucho nada. Ah, bueno, vamos de nuevo, a ver. Espero no hacer lío esta vez. ¿Ahí están viendo el campus? El campus, sí. Perfecto, bien. Creo que me parece que sin querer quise admitir a alguien y cerré el team, cerré el sistema, me parece. Es lo que se me ocurre que debe haber pasado, porque yo estaba lo más campante charlando. Bien, entonces voy a mostrar lo que mostré hace un ratito de nuevo. Volvemos a empezar porque no sé cuánto salió y cuánto no. Ahora sí, les decía que algunos me habían dicho que no podían ver el video de la semana 2. Entonces, lo que se me ocurre que pasó que es cuando entran a las tutorías semanales, encuentran que está como la captura de la primera semana y dicen, no, yo esta semana ya la vi. Entonces, lo que les quería explicar es que en realidad es una lista de reproducción. Ven que dice uno de 2, va a haber uno de 2, uno, hoy más tarde va a aparecer uno de 3, uno de 4, uno de 5, porque es una lista de reproducción. Ustedes hacen clic ahí en ese numerito y ya pueden poner el video número 2. Hoy más tarde van a poder poner el video número 3, que es este que estamos grabando, y así hasta el video número 5. Esto como para que si tiene algún compañero que no puede, se lo transmitan y lo digan. Yo el otro día en el foro, cuando le contesté a alguien, quise mandarles una captura, pero me di cuenta que de pantalla para mostrarles esto, pero bueno, me di cuenta que el foro no tiene la posibilidad de juntar fotos. Bien, ahora sí, vamos acá a la semana 3. Bien, ustedes en la semana 2 hicieron un trabajo de escritura que yo sigo mirando, sigo leyendo, sigo volviendo sobre algunas cuestiones, porque son
más de 100 trabajos, entonces me lleva como un tiempo leerlos, escucharlos, los voy revisando, voy mirando algunas cuestiones para ir haciéndoles devoluciones que tengan que ver con lo que ustedes hicieron y con un poco que se lleven algo, ¿no? Un poco de lo que tiene que ver con el escribir y con todo lo que venimos charlando. Entonces, a grandes rasgos, antes de arrancar con esta semana 3, que ya vi que muchos fueron respondiendo en el foro y los que no hicieron también lo pueden hacer, y de paso hago una aclaración, sobre todo porque vino acá el compañero que se incorporó hoy, que me mandó un mensaje. Todos aquellos que se vayan sumando más tarde, no hay ningún problema, vayan mirando las semanas, es muy esquemático, como son pocas semanas, lo que tratamos y lo que buscamos es que sean concretas, ¿no? Concretas y que no haya muchas cosas dispersas para hacer. O sea, cada semana tiene un libro y adentro de cada libro hay una actividad para hacer concreta y en principio es eso lo que hay, ¿sí? En algunas son actividades se entregan por diferentes lados, pero está indicado ahí. Entonces, todos aquellos que se incorporen más tarde, que vayan haciendo la semana, si me quieren hacer preguntas sobre la semana 1, sobre la semana 2, no hay problema, son bienvenidas también, mismo en el encuentro sincrónico. Por eso yo siempre hablo de tutoría, porque para mí la tutoría es un poco más que, es un poco diferente que una clase, porque si bien acá son muchos, la idea es que ustedes me demanden a mí, ya que nos vemos en esta semana, qué es lo que necesitan. Los que no pueden asistir, bueno, pueden preguntarlo por otras vías o también dejarlo encargado a alguien que sí puede asistir, por ejemplo. Decir, bueno, quiero que se hable de esto, ¿no? Entonces, y bueno, y si no también, muchas veces pasa que las preguntas que ustedes traen sirven para responder a otros compañeros que quizás también tenían la misma pregunta. Se quedó en silencio. Otra vez se quedó en silencio, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Y, Sí, porque, sí, ahora sí. porque, esperen, ya sé lo que pasó. Me quedé con esto sin el auricular. Tengo los auriculares, pero estaba desconectado. Se me desconectó por el movimiento, porque tengo acá un libro, un cuaderno, pero en general nunca me funcionaba la computadora sin auricular, el mic. Si yo lo conecto y les damos un minuto, o me escuchan bien ahí, porque se me ocurre que sin auricular se me escucha muy bajo. No, Se la escucha bien. ¿Sí? Bueno, me quedo entonces sin esto, que al fin me Se sacó esto de escucha la bien. oreja. Seguro, ¿no? Sí. Bueno, Sí, espero escucha que la bien. grabación también se escuche bien. Bien, entonces volvía a esta cuestión de lo que estaba diciendo, que siempre pueden hacer preguntas de la semana, no solo de la semana en curso, sino de las semanas anteriores. Ahora sí ya arranco porque son 1:15 y no me quiero ir. Bien, esta semana estamos trabajando el proceso de escritura, que más o menos a partir de un libro, pero hay muchos, ¿no? Pero uno que yo elegí, que seleccioné, que me parece como muy interesante para abordar, que es el de Casaní, Daniel Casaní, que habla sobre su libro, se llama La cocina de la escritura. ¿No? Uno dice, bueno, la cocina como la idea es una especie de metáfora que se usa para decir, bueno, el armado, ¿no? El proceso, cuando uno se sienta a escribir y empieza a hacer. Y que me parece importante porque justamente va hablando de una investigación que se realizó sobre la diferencia que había entre escritores que eran profesionales y que escribían diariamente, por ejemplo, desde un periodista que tiene que escribir con la urgencia de la actualidad, ¿no? Día a día, hasta un escritor literario o un escritor que se dedica a escribir oficios, no sé, administrativos, digamos, y aquellos que no tienen la práctica cotidiana de la escritura. Entonces, en esa investigación se empieza a relevar una serie de diferencias que pasaba entre un tipo de escritura y la otra, ¿no? Entre una escritura más espontánea, si se quiere, a una escritura más profesional. ¿Cuál era la gran diferencia?
Bueno, ¿cuál se le imaginan que es la gran diferencia entre un escritor que escribe a diario y que es más o menos profesional y uno que no lo es? La fluidez. Sí, y en el proceso, a la hora de escribir. La técnica. El tipo de lenguaje Hay un que vocabulario. Bien, el vocabulario es una de las diferencias, y hay otra que por ahí es más invisible, pero que estos investigadores lingüistas veían. Sí, alguien iba a decir algo. Que tiene que ver El tipo de con... texto. No, pero bueno, pero el tipo de texto va a tener que ver con lo que después vamos a llamar el problema retórico. O sea, por ahí los resultados son mejores en los profesionales que en los que no, pero el tipo de texto va a variar de acuerdo al objetivo de la escritura, ¿no? Algo más invisible que aparece como diferencia está vinculado a la planificación, la ausencia o no ausencia de la planificación. ¿Cómo planifico mi escritura? Esto es así, ustedes por ahí en sus trabajos, en sus labores, probablemente hay muchas cosas que sepan hacer muy bien y de taquito, como se dice, pero sin querer, si se ponen a observar esa práctica, la planifican, ¿no? Desde planificar una clase más práctica, más teórica, hasta algo organizativo del trabajo. Siempre uno generalmente tiene un sistema que a veces no es igual al de otro, pero que le funciona a uno en el orden. Esperen que tengo que admitir gente. Me distraigo, no puedo hablar y admitir gente al mismo tiempo. Bien, entonces, lo que les decía es que entonces la planificación es fundamental porque esto nos dice que el texto está más organizado. Entonces, sí va a repercutir no tanto por el tipo de texto, sino sobre la estructura del mismo. ¿Cómo es la estructura del texto que tiene el texto, y ahora lo vamos a ver con Casaní, siempre tiene una estructura. Esto es fundamental. Después, esa estructura va a variar ligeramente sobre esa base de acuerdo al tipo de texto que estemos viendo, ¿no? El tipo de texto que necesitemos leer o que sea. Pero entonces, lo importante acá es que un escritor planifica a la hora de escribir. Y uno, como en sus prácticas diarias, si tiene que escribir regularmente, entonces necesita planificar. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer es cómo se planifica, ¿no? ¿Hay una única manera de planificar? ¿Vamos a planificar todos de la misma manera? Bueno, sobre eso vamos a ir hablando esta semana. Voy a leer con ustedes el contenido para poder ir ampliando algunas cosas que igual ya sé que leyeron porque ya vi que también hicieron la tarea del foro muy bien. Entonces, decía Casaní, bueno, esto no lo dice Casaní, sino lo digo yo, pero más o menos a partir de, ya establecimos que la escritura, ¿no? Habíamos dicho que era compleja y situada, esto sí lo dicen varios otros también, pero teniendo en cuenta los estudios, ¿no? De este autor, Daniel Casaní, sobre los procesos de escritura de un escritor profesional. Podemos mencionar 4 consideraciones fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que el texto debe ser legible. Conocer las estrategias cognitivas de un escritor ayuda a proponer técnicas y recursos para desarrollarlas. Es decir, cuando escribimos, ya habíamos dicho, ¿no? Que la escritura, ¿se acuerdan? La semana pasada con Carlino habíamos visto que la escritura tenía esta dimensión epistémica, esta dimensión de la posibilidad de que aprendemos cuando escribimos. Un poco esto que les decía, si yo ahora les doy una consigna, ¿no? Al aire, y ustedes tienen que responder, van a fijar, supongamos la pregunta que hice hace un rato, ¿no? Yo les dije, ¿cuál creen que es la diferencia entre un escritor profesional y un escritor improvisado, no profesional? Entonces, ustedes me respondieron diferentes cosas. Ahora, si yo les dijera que esa respuesta la tienen que escribir, es muy probable que no hubieran respondido lo mismo, se hubieran tomado mucho más tiempo para pensar cómo responder a eso. ¿O no? Sí.
Sí, sí. Porque es como que hay algo del orden de, bueno, esto es una idea que se me vino, yo participo, interactúo, digo lo primero que se me ocurre. Ahora, si yo tengo que escribir esa respuesta, es muy probable que esa escritura, eso que escriba, sea diferente. Entonces, esa diferencia, porque ya venimos viendo un poco con el ejercicio también de la oralidad, escribir y leer no es lo mismo, no voy a escribir como hablo, aunque también vimos que a medida que uno va usando la oralidad para el ámbito profesional y para el ámbito del estudio, etcétera, vemos que hay una oralidad que se llama académica que está más próxima que la escritura, es decir, es más parecida. Vimos que también no es lo mismo, porque es imperfecta, porque tiene otros rasgos, porque está la posibilidad de que yo me frene y diga, no me escucharon, lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces en la escritura, si está mal confeccionada la oración, no puedo hacer eso, no tengo al que escribió ahí para decir, ay, no entendiste esto, bueno, esa posibilidad no está. En cambio en la oralidad sí, ay, espere, profesor, habló muy rápido, habló con una papa en la boca, no le entiendo, algo que a veces nos pasa cuando hablamos mucho y rápido. Bueno, entonces podemos retroceder y aclarar y todo. Entonces, ya sabemos, partiendo de la base, que entonces hablar y escribir es no es lo mismo, que entonces tiendo, tiendo a pensar que no tengo que escribir del mismo modo en que hablo. Por algo la oralidad tiene algunas características y la escritura tiene otras, y porque además la escritura tiene esta dimensión que le decimos epistémica, es decir, que nos permite aprender y conocer mientras que escribimos, porque organizamos y jerarquizamos las ideas de determinada manera. Entonces es una forma de poder conocer y aprender algo sobre lo que estamos hablando, y junto con todo esto que estoy diciendo, entonces tiene sentido que cuando escribimos utilizamos operaciones cognitivas, ¿no? Las operaciones cognitivas son los procesos mentales que realizamos a la hora de escribir. Entonces, parte de esas estrategias cognitivas que implementamos nos va a ayudar a tener diferentes tácticas y recursos para escribir. Esto tiene que ver un poco con la planificación. Ahora voy a retomar igual la idea de planificación. ¿Cuáles son esas técnicas o recursos para escribir? Bueno, porque es típico, ¿no? La escena, ustedes saben que en el ámbito más literario existe como una especie de imagen que se usa mucho, que tiene que ver con el escritor y la página en blanco. No sé si escucharon hablar alguna vez de eso. Como el escritor que se sienta a escribir, ¿no? Antes, cuando no había dispositivos electrónicos, podríamos pensar que el escritor escribía en la máquina de escribir, pero también en el papel. Entonces agarraba una hoja, ¿no? Y decía, bueno, voy a escribir, ¿no? Bueno, voy a escribir, no sé, el cuento, la novela. Y entonces ahí aparece la página en blanco, tiene ese efecto de bloqueador, ¿no? Como tengo una página en blanco, tengo que escribir y chau, me bloqueo, no sé qué escribir. Si yo ahora les digo saquen una hoja y escriban, es como lo más probable es que no escriban, no lo puedan hacer porque es muy, si no les doy una consigna lo suficientemente motivadora, disparadora, precisa, no les puedo, o sea, es muy difícil que alguien pueda escribir si les dicen escriban. Entonces, para evitar esa escena de la página en blanco, del bloqueo del escritor, etcétera, tenemos ciertas escenas o recursos o estrategias que tienen que ver con esto. Bueno, primero, si tengo que escribir sobre algo, por ejemplo, sobre alguna cuestión que tengo que informar o que tengo que explicar, lo que voy a hacer es buscar ideas. ¿De qué manera? Hay diferentes maneras de buscar ideas, va a decir Casani. Yo, si quieren, les voy a subir el PDF completo del libro, es bastante largo, porque hay muchos ejemplos y precisiones que si a quien le interesa profundizar o a quien le, sí, eso, a quien le sirve y le interesa, por ahí está bueno que lo tengan ahí como herramienta, porque yo hago un punteo muy, muy chiquito, pero hay como mucho más tela para cortar, digamos, ¿no? Entonces, me imagino que escucharon hablar de la famosa tormenta de ideas o lluvia de ideas. ¿Qué es? ¿Quién lo explica? A ver. En lo personal me parece que tormenta de ideas es consensuar con un grupo de personas para llegar a un fin común, a un objetivo común. A ver, tenemos que hacer una compra, tenemos X cantidad de dinero. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos, optimizando los recursos, ¿no? ¿Qué podemos implementar? Desde mi lugar es lo que yo conozco como tormenta de ideas, ¿no?
Sí, se usa mucho en la enseñanza cuando uno dice, bueno, a ver, voy a explicar tal concepto, ¿no? Díganme lo primero que se les ocurre. Entonces todos los estudiantes colaboran y se hace una tormenta de ideas en el pizarrón. Esa es una forma. Federico. Sí, se expone en el grupo qué es lo que, como usted bien dijo, profesora, las ideas, y se trata de buscar la mejor resolución, la mejor respuesta ante el problema que se propone, ¿no? O el tema que se debate. Bien, sí, hay otra variante que es, incluso cuando no estamos en grupo, tormenta de ideas es como anotar un montón de ideas que todavía no tienen relación entre sí, no tienen jerarquía entre sí, pero que las anoto porque son ideas que voy teniendo sobre eso que quiero explicar. Digo, bueno, tengo una idea de tal ejemplo, tengo una idea de que tiene que aparecer tal concepto, tengo una idea de tal otra cosa. Entonces, uno va anotando esa tormenta de ideas porque va anotando las ideas sueltas sin ningún tipo de relación. Eso es como una primera operación o estrategia cognitiva para empezar a escribir. La otra posible, hay muchas más, es la escritura automática, que esto los surrealistas, no sé si escucharon hablar, es un movimiento literario que hubo en algún momento, no literario artístico, porque también hubo surrealismo en la arquitectura, etcétera, lo usaron mucho, que es la escritura automática, que es medio atado a lo psicológico, a los procesos psicológicos, que es escribir sin pensar, lo primero, como un torrente de ideas del que después hay que desprender. Esto creo que sirve más para la escritura creativa, no tanto por una escritura más didáctica, pedagógica, ¿no? Como cada estrategia va a depender, después les voy a mostrar un cuadro que no se los pude copiar, pero seguramente cuando les comparta el PDF esté sobre los tipos de escrituras, ¿no? Posibles que puede haber al respecto. Bien, después, organizar ideas, porque buscar ideas no es lo mismo, ¿no? Yo tengo que buscar ideas entre una masa infinita de cosas, tengo que buscar las mejores ideas y después organizarlas, ¿no? Esa organización puede venir muy bien armar. Esto es parte de la planificación, porque fíjense que todavía yo no estoy escribiendo, estamos hablando de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir y cómo hacer para diferentes técnicas y recursos que yo puedo ir como precalentando, ¿no? Como cuando estoy preparando un poco los ingredientes en la metáfora de la cocina, podríamos decir, estoy buscando los mejores ingredientes para hacer determinado plato, ¿no? Determinado menú. Entonces, en este caso, esas estrategias están vinculadas a buscar ideas, organizar ideas, que hay mumuchas maneras de organizar. Yo puedo hacer map, sí. Le hago una consulta porque yo sobre ese tema, bueno, cuando estaba estudiando y había una docente que nos hablaba también de este tema parecido y lo que las ideas, armar redes conceptuales de estudio donde sacamos diferentes ideas y después armamos todo un plan de estudio, pero obviamente usando la escritura, ¿no? Mientras uno va trabajando, va sacando todas estas ideas, como dice usted, ideas de todo tipo y arma una red conceptual. En el caso de estudio, no sé si está bien o por ahí me queda la duda o relaciono... Ahora estamos pensando en escribir. O sea, esos mapas yo los voy a armar para después escribir y organizar las ideas. También puedo armar mapas y redes cuando leo algo y tengo que extraer ideas. Me parece que vos te estás refiriendo más a esa situación, ¿no? De estudio. Cuando uno arma esos mapas, o sea, no es lo mismo un esquema, una lista, que un mapa conceptual. Ahora después podemos ver la diferencia. Ese mapa conceptual, uno generalmente lo arma, como es conceptual, lo arma a partir de algo que leyó. Y de paso, hago un paréntesis que tiene que ver con que hay textos que son re para cuadro. No lo voy a decir así como en coloquial. Hay textos que uno tiene tantas clasificaciones, tantas categorías, que dice, acá yo necesito un cuadro, o necesito un mapa, o necesito un esquema. A veces no es exactamente un cuadro, no es exactamente un mapa, sino que es más una especie de esquema, que es algo como un poco más libre, donde yo tengo que hacer flechitas, cuadritos, recuadritos, ¿no?
como para ordenar ahí lo que estoy viendo del texto. Y hay otros textos que la verdad es que no da para hacer un cuadro, o porque es muy sencillo, o porque es muy claro, o porque al contrario, tiene una complejidad de ideas, de razonamiento lógico, argumentativo, que eso no se puede traducir en un cuadro. Y esto a mí me parece que, si bien no viene al caso de lo que estamos hablando, sino un poco más a lo que, a partir de lo que Julio trajo, que es importante decirlo y aclararlo, porque a veces nos sentimos un poco presionados en que de todo tenemos que poder hacer un buen cuadro, mapa o esquema. Y no necesariamente. La realidad es que los textos que por ahí son más argumentativos de historia, de ciencias sociales, a veces sí, porque hay clasificaciones. Si hay clasificaciones, el cuadro va muy bien, pero si no hay clasificaciones, hay argumentos, hay enlace de ideas, y bueno, es muy difícil que yo pueda por ahí hacer un cuadro. Capaz que lo que tengo que hacer es otra cosa, una especie de resumen, por ejemplo. Ahora, Julio, lo que vos decís es eso, está muy bien lo del mapa conceptual, pero es a partir de algo que leímos. Ahora, lo que yo estoy planteando es, volviendo un poco al texto del contenido de la semana, es esta idea de cómo organizo mis ideas para escribirlas. Y a veces tengo que hacer mapas, tengo que hacer esquemas, tengo que hacer listas. Esto justamente va a depender de lo que acabo de decir también. Va a depender del tipo de texto que tenga que explicar. Yo lo que estuve viendo de lo que ustedes trabajan, de lo que ustedes enseñan, hay materias que son muy prácticas y técnicas y que, por ejemplo, tienen muchos componentes que hay que visualizar o hay que ver, o muchas partes con nombres específicos, y por ahí para eso es mejor un mapa, una lista, perdón, un mapa, un esquema, y después por ahí hay otros tipos, conviene ya con una lista, ¿no? Que diga como conceptos concretos que quiero que estén, o por ejemplo una lista de una especie de vocabulario. Bueno, yo voy a hablar de estos 4 palabras que son súper técnicas, entonces las pongo en una lista para ver cómo organizo esas ideas, dónde van a aparecer esas palabras, porque organizar las ideas también va a tener que ver con la organización en párrafos, que eso lo voy a mostrar hacia el final de este recorrido del texto, ¿sí? Los párrafos en un texto son muy importantes, porque es parte del esqueleto, ¿no? De lo que llamamos el esqueleto o la estructura del texto. Bueno, después ya viene la parte de redactar. Ay, esperen que tengo que admitir a alguien más. Después ya viene la parte de redactar, que tiene que ver con las estrategias que voy a desarrollar. Reglas de economía tienen que ver con no repetir tanto, entonces voy a usar pronombres, ¿no? Para pronombres que refieren a algo que ya mencioné, eso es parte de una regla de la economía, poder proporcionar claridad. Y ojo con esto, porque a veces la repetición es importante o necesaria, porque es la que repone el sujeto de la oración. A veces caemos en errores por la hipercorrección, ¿no? La hipercorrección es, sí, ¿alguien quería hablar? Ah, no. A veces cometemos errores por la hipercorrección, es decir, como no quiero repetir, empiezo a usar muchas frases distintas o palabras, y entonces, o por ahí no lo vuelvo a nombrar al sujeto de la oración, que es de quien estoy hablando, o de lo que estoy hablando, ¿no? El sujeto de la oración a veces es un quién o es un qué, es una cosa, ¿no? Una entidad. Y entonces, cuando empiezo a rastrear, no sé de qué estamos hablando, porque el sujeto quedó re lejos, porque alguien no lo quiso repetir, por miedo a que, no, la repetición en un texto está mal, ¿no? Vieron que a veces pasa. Yo siempre cuento una anécdota que no viene, o sea, viene al caso, pero no tanto, pero sirve como anécdota, que es que alguien le criticaba a Borges la traducción del Moby Dick de Melville, porque Melville usó la palabra white para hablar del blanco de la ballena, y Borges usó muchas variantes del blanco, y entonces alguien vino a criticar que en verdad no, la idea era que se repita esa palabra para que cobre un sentido, que era ese sentido del vacío, blanco, blanco, blanco. Entonces fíjense que en la traducción literaria el tema de la repetición es súper complejo, porque hasta qué punto cumple una función poética y hasta qué punto no la cumple. En el caso nuestro, de textos mucho más explicativos y técnicos que no son literarios, fíjese que la poesía, la repetición es todo, ¿no? Como
esas anáforas donde aparece la poesía, donde se repite, ¿no? Una frase, un verso arriba, empieza con la misma palabra abajo y así, eso se llama anáfora. Bueno, le da un ritmo y un sentido al texto que obviamente otros textos no. Ahora, es verdad que hay que evitar la repetición de ciertas palabras o términos, pero a veces son necesarias y ahí hay que evaluar y leer en voz alta cuándo está bien repetir y cuándo no. Lo que quiero decir es que no se hipercorrijan, que no tengan miedo a la repetición. En todo caso, después cuando uno hace el tema de la revisión del texto o el chequeo, pueden volver y decir, bueno, esta repetición sí me parece que suena como cacofónica, se dice. Cacofónica es como suena rum rum, como un ruido, entonces la saco y pongo un adjetivo, un sinónimo, un pronombre, busco estrategias para renombrar. Variar la frase, esto también puede ser una técnica, variar las diferentes frases, buscar el modo de redactar. Fíjense que otro de los ítems es que no hay una única manera de escribir, cada uno debe encontrar su estilo de composición. Por supuesto que no es lo mismo si hablamos de una escritura literaria que si hablamos de una escritura técnica, pero uno, como en el caso de los que son docentes y enseñan y escriben algo para enseñar, bueno, buscar su propio estilo, su propia voz, sobre todo los textos que son muy técnicos. Leí muchos textos técnicos que son como parecen sacados de un manual, salvo por algunas cuestiones por ahí más del orden de lo ortotipográfico, que ahora voy a hablar de eso, pero siempre está bueno convertir ese texto, sobre todo si es didáctico, en algo un poco más blando, más amable, vamos a decirlo, ¿no? Como para que el otro que lea no sienta que es algo tan ajeno. Hay que a veces bajarlo, lo que decimos bajarlo un poco a la realidad. Por supuesto que las palabras que son, si son técnicas y son partes del componente de una pieza, no van a cambiar. Por supuesto, nadie está diciendo que cambie eso, pero sí los modos de introducir las explicaciones, ¿no? En eso nos podemos pensar en variar la frase. Bien, otra cuestión que hablamos de los 4 consideraciones para tener en cuenta de un escritor. Escribir obviamente es un proceso de elaboración de ideas, ya lo dijimos. El escritor debe saber trabajar tanto con las ideas como con las palabras. Entonces, por ahí prestar atención en algunos momentos sobre qué palabra utilizar también es parte de esto. Esto no significa que uno va a estar 5 horas para escribir un párrafo. No, obviamente cuanto más hace esto, es como lo que decíamos las semanas pasadas, es una ejercitación, es un músculo, se entrena. Estas son cosas que nos sirven a nosotros para pensarlas. Si no las pensamos, al menos para pensarlas y empezar a tenerlas en cuenta. Tampoco nos tenemos que detener tanto, porque si no eso nos bloquea y nos imposibilita escribir. Ahora, vamos a decir que así como hay muchos tipos de escritor, tenemos escritores que son mucho más rápidos a la hora de escribir y escritores que son mucho más lentos, que incluso escritores profesionales que tardan muchísimo para escribir cada párrafo. Quizás porque después se ahorran la corrección o sea más rápido su corrección posterior. Eso ya depende de la personalidad de cada uno, del estilo. Hay personas que es eso, como que capturan mucho el momento de escribir y están 5 veces leyendo el mismo párrafo, y hay otros que no, que avanzan más. Eso depende de la personalidad. Como decíamos, escribir es un instrumento epistemológico de aprendizaje, escribiendo se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema. Muchas veces cuando estamos estudiando nos conviene a veces escribir determinadas cosas. Por eso cuando se estudia hay que tomar apuntes. Ahora no sé si ustedes me dirán, pero quizás yo a veces lo veo un poco en la facultad, que noto que algunos no toman apuntes. Y yo digo, es una práctica que es una pena que se pierda, porque para mí es un 50, diría que es un 50% del estudio, ¿no? Porque uno va incorporando cuando escribe con la mano. Hay un efecto entre escribir, la mano, la cabeza. Bueno, aunque sea no tomar puntos con la compu, ¿no? Si uno está ducho para escribir, teclear, también vale. Pero digo, escribir es, mientras que uno escucha, tomar apuntes es súper importante.
No sé cómo lo ven ustedes, si lo recomiendan, porque quizás por el tipo de institución donde están, quizás no se usa eso, o no se, acá me muestra Sergio, me encanta eso, que aparte solo se los entiende uno lo ve de afuera y dice, yo no sé qué es esto. Sí, muy bien, esos apuntes. Bueno, me halaga que tomes apuntes de lo que estoy diciendo. A ver, Daniel levantó la mano. Sí, coincido, profesora, porque si a mí me pasa, yo hablo e incluso antes de empezar a hablar sobre el tema, les recomiendo, miren, les conviene tomar apuntes de lo que digo, si bien esto está escrito, está en forma muy legal, digamos a nivel legal, y es difícil de procesar cognitivamente para tomar el concepto. De ahí está, por ejemplo, que en el caso de mi escrito, yo puntualizo mucho eso. Cuando uno habla de cosas muy encadenadas legalmente, o sea que un punto posterior tiene mucho que ver con el punto anterior, trato de explicarle el intermedio para que puedan ir agarrando el hilo. Pero no toman nota, se ha dejado eso de tomar nota, digamos, no acompañan la sugerencia, ¿eh? Claro, a mí, yo tengo un recuerdo, hace ya unos cuantos años que no enseño en la educación media, pero sí enseñaba. En la facultad por ahí es un poco diferente porque como que se les da mucha libertad y cada uno hace lo que quiere, pero, y ahí como que uno ya no sugiere tanto, ¿no? Pero en la media me pasaba que con los primeros años, quizás ahí no les pedía que tomen apuntes porque todavía eran muy chicos, entonces me pasaba que si yo escribía algo en pizarrón para mostrárselos a nivel didáctico, ya lo estaban copiando. Y entonces era como, no, esperen, todavía no lo copien. Primero porque no sé si lo voy a dejar, capaz que lo borro, o no, o porque quiero que copien después, porque ahora quiero que escuchen, que presten atención. Eso con los más chicos, ¿no? Entonces era como, si están en pizarrón lo anotan. Y digo, un día voy a anotar cualquier cosa y ustedes lo van a poner en la carpeta. Era como un poco el chiste. Digo, yo después les prometo que les doy tiempo para que me quedo callada y les doy tiempo para que lo copien. Eso con los más chiquitos, y con los más grandes, como de tercero para adelante, era como, ahora tomen apuntes, y entonces ahí uno va combinando. Obviamente va a haber información del material que estén leyendo, ya sea un libro de texto, una fotocopia. También va a haber información de pizarrón, porque yo era mucho de usar el pizarrón, me gustaba que ellos después copien lo que está en el pizarrón, si querían, porque yo igual la carpeta después ya a los grandes no se las pedía, pero yo les sugería que era recomendado, porque así después iban a estudiar, ¿no? Y después, bueno, esto de que tomen apuntes. Bueno, ahí creo que más o menos cumplían y lo hacían, o hacían lo que les parecía mejor, pero como combinar todo, porque está la información del pizarrón, que es la más formal, y después está esa información de los apuntes, ¿no? Que a veces es necesaria. ¿Sabe? Yo también comparto con la persona que habla anteriormente. Yo tengo todo en hojas acá, todo anotado, toda la semana, y la voy respondiendo las preguntas acá que las tengo. A mí me ayuda mucho esto, ¿entiendes? A interpretar, porque mientras yo escribo, voy memorizando ciertos conceptos que son importantes. Entonces, uno cuando usted da la clase, todo este tema yo lo leí, y a mí me queda muy bien dentro de todo. Ya puedo participar de una clase, porque a veces leerlo, uno a veces creo que no memoriza tanto que transcribiendo, que es donde uno aprende realmente. Sí, O sea, sí, yo lo hago con mis hijos, ¿no? Eso, ¿sí? Que total. ellos transcriban una parte que tienen que estudiar, mientras lo van escribiendo, lo van memorizando. Y es ¿sabe qué es muy bueno? Es una buena forma de estudiar, que yo lo tengo incorporado. Por eso le preguntaba de la red conceptual, ¿no? Claro. No, totalmente. Yo creo que cambiaría un poco la palabra memorizar, pero entiendo a lo que te referís, que tiene que ver con incorporar, con entender, con comprender. ¿Por qué digo esto? Porque la educación cambió mucho, los modelos de enseñanza cambiaron mucho de cuando ustedes por ahí, la mayoría, y mismo yo, hicimos la primaria y la secundaria, donde la memoria era súper importante, ¿no? O sea, seguramente, seguro alguno tiene una anécdota de algún poema que le hicieron estudiar de memoria en la escuela. Eso ya casi se está perdiendo. Quizás podríamos decir que no necesariamente tiene que ser negativo esa pérdida, sino que el mundo cambió, entonces lo que en algún momento era importante, que era retener en la memoria
casi como una enciclopedia, hoy no lo necesitamos, ¿no? Para eso está, voy a decir algo medio fuerte que suena, pero para eso está Internet, vamos a decir. Quizás, no sé si es mejor o peor, pero digo, las funciones cognitivas de nuestra cabeza cambiaron. Entonces los modelos de enseñanza, porque el mundo cambió, por lo tanto los modelos de enseñanza tienen que cambiar, porque hoy los niños necesitan más otro tipo de estrategias. No necesitan tanto poder retener grandes parlamentos de memoria, porque quizás no se usa tanto, pero sí necesitan, además de comprender e incorporar, que para eso sí sirve obviamente el tomar apuntes y todo, necesitan poder seleccionar, jerarquizar información y seleccionar, porque estamos en un mundo de sobreinformación. Entonces, hoy por hoy, los jóvenes tienen al alcance un mundo de información, entonces necesitan saber cómo administrar esa información, porque a veces se desinforman justamente por el exceso que hay y porque además hay mucha información falsa. Entonces, también otra cosa que es muy importante que aprendan, más que aprender a usar la memoria, hay cosas que igual siempre se tienen que aprender de memoria, ¿no? Eso claro está, pero quiero decir, también es importante que aprendan a la validación y la legitimación de las fuentes de información. ¿Cómo sabemos que una información es veraz? Por ejemplo, sacada de Internet, porque ya las enciclopedias no se usan. O sea, en la casa de mi mamá hay enciclopedias que hoy por hoy son casi obsoletas, pero ahí estaba el conocimiento para mí. Yo las leía de chicas de entretenimiento, o sea, las que eran por asignatura, no las de los diccionarios. Vieron que venía un vendedor, no sé si un vendedor a tu casa y te las daban cuotas. Bueno, toda esa historia que ahora ya no existe porque tenemos internet, bueno, tiene que ver con esto, con que tenemos otro desafío, que es que lo que está en Internet no es el conocimiento de la enciclopedia, que quizás el de la enciclopedia tenía el defecto de que no se actualizaba, entonces durante muchos años lo que estaba ahí era lo que valía, y hoy por hoy si yo agarro esa enciclopedia probablemente haya muchas cosas que hayan cambiado y otras que no. Pero en Internet hay otro problema que es el de poder reconocer cuando una fuente de información es válida o no. Si estoy en un dominio .edu.org, que depende de un organismo, sé que la información que va a estar ahí es veraz, porque .edu son dominios educativos que tienen control sobre la información que ponen, porque .gov también, porque son de organismos gubernamentales. Ahora, si es un dominio cualquiera, quizás no se tenga que chequear. Entonces, son otro tipo de operaciones cognitivas. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero esto siempre pasa cuando hablamos de estas cuestiones. Vuelvo acá. A continuación, entonces, está la guía, la famosa guía que quizás se dijeron, ay, pero esta guía no me la dieron antes, pero era un poco así el ejercicio, que ustedes escribieran primero y después yo darles una guía, que obviamente es una guía. ¿Qué significa esto? Que ustedes no tienen que, a la hora de escribir determinado texto, poder responder todas las preguntas, ni que todas las preguntas le van a servir. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bien. ¿Cuáles son? Bueno, esto tiene que ver con el problema retórico, ¿no? Cuando yo voy a escribir, tengo la hoja en blanco, tengo que escribir sobre determinada cuestión, y lo primero que tengo que resolver es el problema retórico. Primero voy a los títulos generales y después nos metemos hacia adentro. El propósito, o sea, ¿cuál es el propósito de mi escrito? ¿No? Y la audiencia, que la audiencia es el destinatario, lo que podemos considerar como destinatario. ¿Cuál es el destinatario de mi escrito? O sea, ¿qué quiero lograr y para quién? Esas serían las grandes preguntas que tengo que hacerme a la hora de escribir. Después hay una cuestión que podemos preguntarnos sobre nosotros como autores, ¿no? El autor. ¿Qué relación? Ahora voy a ir a entrar a las preguntas. Y después, ¿qué tipo de texto? ¿No? El escrito. Bueno, ¿qué escrito voy a generar? Voy a generar un escrito para que ellos lean, un escrito para mí, ¿no? Un escrito para dejar en un campus, qué tipo, un escrito para entregar, ¿no? Un tipo uniforme para entregarle a alguien, etc. Fíjense que
En cuanto al propósito, obviamente el propósito refiere a qué quiero conseguir con este texto, cómo quiero que reaccionen los lectores y las lectoras, qué quiero que hagan con mi texto, que estudien, que aprendan, que hagan un resumen, que hagan una tarea, cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito, ¿no? Mi propósito es explicar, mi propósito es informar, mi propósito es convencer, mi propósito es argumentar, mi propósito es pedir, ¿no? Por ahí tienen que hacer un escrito donde lo que necesiten es solicitar. Entonces, estoy tirando infinitivos de propósito, ¿no? Propósitos de un texto posible son, entonces, informar, explicar, convencer, persuadir, que es medio parecido, pero no exactamente igual. Dije otro, pedir, ¿no? Pedir, solicitar, agradecer también, ¿no? Puede ser otro propósito. Escribo una carta de agradecimiento a las autoridades que tal cosa. Bueno, si se les ocurre alguno más, vale aportar. Más o menos dije los principales. O sea que no solo es educativo, puede ser, es amplio el panorama, ¿no? En base a los propósitos, ¿no? Claro, depende el tipo de texto que quieras escribir. Yo estoy hablando ahora de como el problema retórico a la hora de escribir algo. Si vas a escribir algo para la enseñanza, probablemente tu propósito sea más educativo, pero si también vale para escribir otra cosa. Si vas a escribir algo que no es el ámbito de la enseñanza, pero que es del ámbito laboral igual, bueno, quizás el propósito cambie, sea otro, sea este, el de pedir algo, el de agradecer, el de informar, etcétera. La audiencia. Bueno, ¿qué sé de las personas que van a leer el texto? ¿No? ¿Son superiores? ¿Son pares? ¿Son estudiantes? ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué saben del tema sobre el que escribo? ¿Son expertos? ¿Son aprendices? ¿Más o menos conocen? ¿Traen conocimientos previos? ¿No tienen la menor idea? ¿Jamás, nunca supieron o vieron algo sobre, no sé, relacionado a la aviación, ¿no? Acá hay gente de aviación. No tienen ni, es la primera vez que se enfrentan a eso. Entonces, bueno, ahí atentos, porque tengo que ser muy cuidadoso con el vocabulario también. ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito también? Perdón, me fui de renglón. Estaba acá. ¿Qué saben sobre el tema que escribo? Bueno, ¿qué sé de las personas? ¿Qué saben sobre el tema? ¿Qué impactos quiero causarles? ¿No? Quiero sorprenderlos, quiero entusiasmarlos, simplemente quiero que conozcan, abrirles el interés, interesarlos. Capaz que interesarlos no es lo mismo que entusiasmarlos. Tampoco quiero que derrochen de alegría porque les explico el punto y la coma. Simplemente que presten atención. No sé, habrá temas más convocantes y menos convocantes y uno lo sabe. Y está bien manejarnos en ese universo, porque, bueno, hay veces que cuando uno está estudiando tiene que estudiar todo, no importa si es más o menos convocante, o depende para quién también, ¿no? ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Cómo se las tengo que explicar? ¿Cuándo van a leer el texto? ¿Cómo? ¿Lo van a leer en papel? ¿Lo van a leer en una plataforma? ¿No lo van a leer? Simplemente está escrito para mí, bueno, ahí sería otra situación. Y respecto de nosotros, como autores, ¿qué relación espero establecer con esa audiencia? ¿Una relación de cercanía, una relación de distancia, una relación de confianza, una relación de mucho respeto, una relación más familiar? Digo, cuando digo más familiar no significa que no sea de respeto, se entiende esa diferencia. Cuando uno dice de respeto, se refiere a marcar una distancia medio grande, que por ahí es necesaria en ciertos ámbitos para enseñar otra cosa, para mostrar otra cosa, para enseñar usos, pero en otros lugares no, por ahí puedo relajar y decir, bueno, voy a enseñar
quiero una relación más familiar, que tengan confianza, más confianza para poder manifestar, que se manifiesten de otra manera. Capaz que a veces no quiero esa confianza, no la necesito, ¿no? Va a depender de los diferentes ámbitos también. ¿Qué quiero adoptar, ¿no? O sea, ¿qué quiero adoptar como postura, ¿no? ¿Cómo quiero presentarme? ¿Qué relación quiero establecer con la violencia? ¿Cómo me quiero presentar? ¿No? Bueno, yo como docente de, yo como suboficial de, yo como, o sea, ¿qué tipo de impronta ahí? ¿Qué quiero adoptar como postura, como posición? ¿Qué saben de mí los lectores y las lectoras también? ¿No? Eso también a veces es una pregunta válida, por ahí otras veces no, otras veces es un escrito más sencillo. Como dije, esto es un problema retórico en donde yo tomo, es una guía. Como bien dice la palabra, es una guía. La guía significa que yo no tengo que hacerle caso a todo. ¿Sí? Esto no sé si lo aclaré, pero lo aclaro ahora. Es decir, no le tengo que hacer caso ay, tengo que poder cumplir todas estas preguntas para que mi texto sea óptico. No, óptimo, en absoluto. Quizás esta pregunta no viene al caso porque estoy desarrollando un texto más simple y no me voy a poner a pensar sobre mí, tanto de mí, sobre mi postura como escritor, etc. Y por último, en cuanto al escrito, al producto que yo voy a generar y voy a hacer, ¿cómo será el texto que escribiré? ¿Será muy largo? ¿Será muy corto? ¿Qué lenguaje voy a usar? ¿Cuántas partes va a tener? ¿Cómo me lo imagino? ¿No? Son cosas que ayudan a pensar este problema retórico, que es como la introducción a eso. Fíjense lo que les decía de la estructura del texto. Acá hay un esquema, no sé si lo están viendo, en el que aparece el texto por un lado. Esto de dividirlo en 3 o 4 partes pueden ser más, se entiende, ¿no? Supongamos que tengo 3 apartados o capítulos. Bueno, al mismo tiempo cada apartado puede tener entre 1, 2, 3, 4 párrafos. Y después de esos 1, 2, 3, 4 párrafos, a su vez puede tener 1, 2, 3, 4 frases. ¿Sí? Esto como para que vean un esqueleto o una estructura del texto. Independientemente de que se trate de un informe, que se trate de una clase, que se trate de una explicación teórica, que se trate de una disertación. Me acuerdo que hubo alguien que puso alguna disertación que hizo en determinado lugar. El texto va a estar compuesto de esta manera, ¿sí? Después lo que va a variar es el género discursivo que se esté usando. Bien, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todos pudieron. Sí. ¿Quién habló? Adelante. Bueno, alguien que. Ah, sí, Daniel. Adelante. Y después Guillermo. Sí, con respecto a lo que usted estaba hablando de los propósitos, ¿no? A mí me pasó, no este año, pero el año pasado, en el ciclo lectivo 2023, que tenía que dar clase los días lunes. Y como todo día lunes era medio tedioso, ¿no? Para los alumnos. Entonces yo veía que algunos se me empezaban como a dormir en clase, a pesar de que, o sea, mi teoría, ¿no? Yo siempre digo que la mejor inversión es en la educación. Cuando yo ingresé acá en la escuela, ya por el 2012, no hace mucho, recién llevo 11 años, pero aprendí que la mejor inversión es la educación. Entonces invertí en un cañón de multimedia, ¿no? Y entonces con eso, ¿qué pude hacer? Escanear manuales, sobre todo de los manuales de escuela, de aprendizaje, acá las distintas aeronaves que cuenta la aviación de ejército, entonces poder escanearlos y hacer tipo PowerPoint. Y así me manejo. Pero a mí me pasaba que a veces los veía, a pesar de que trato que sean dinámicas, y no soy tanto de la escritura, sino que yo elaborar desde la oralidad. Pero entonces, ¿qué implementé? Yo tuve la suerte de hacer una tecnicatura en seguridad y higiene industrial, donde el profesor nos daba el libro abierto con una consigna. En 20 minutos teníamos que hacer el examen.
pero eran 100 preguntas que nos daban el examen, pero a libro abierto. Entonces yo me recordé de ello. Entonces, ¿qué hice? Es como que primero rompí la estructura del aula. ¿Qué hice? Los senté por separados, hice tres equipos, pero que se vayan intercambiando los compañeros de banco, vamos a decir, los que siempre se sientan uno al lado de otro, y les di un tema, pero a libro abierto. Entonces, cuando terminó, dijeron, profe, pero ¿cuál era la finalidad? Porque hicimos la prueba a libro abierto, pero eso tuvo un propósito para mí. ¿Y cuál fue el propósito? Que empezaran a trabajar en equipo, que sean, porque de ahí se generan los lazos de amistad, de camaradería, trabajando en equipo. Hoy por hoy, y esto me pasó en la pandemia, y después de la pandemia, que los autorizaron a tener, vieron, los celulares en clase, y eso me empezó a jugar en contra. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, el ejemplo pasa por casa. ¿Yo qué hacía? El primero en dejar el celular en el escritorio y todos hacían lo mismo atrás, ¿no? Y una manera de que presten un poquito más atención. Y después fui haciendo otros intercambios, que no está eso en la estructura de cómo tenemos que preparar la clase, pero dentro de mi planificación, ¿qué fui haciendo? Cambiando los roles. Una vez que yo daba el tema, yo no sé si está bien o no, pero ¿qué hacía? Pasaba al alumno, a partir de ahí, de que daba el tema, el alumno pasaba a ser el profesor. Y yo me sentaba en el asiento del alumno. Eso entonces darle esa autoridad y es generarle motivación. ¿Se entiende? Bueno, y eso me fue ayudando un poco también en mis prácticas o en mis herramientas, de la forma de aprendizaje para mí también, ¿no? Y he comprobado que después en las pruebas orales y escritas, que fueron superados los niveles en sí, los promedios, ¿no? Entonces, eso para mí también fue una luz verde para decir, bueno, el tema fue bien aplicado, fue bien dado, y he tenido mis reconocimientos de ese lado, ¿no? Porque yo cuando tomo los exámenes, que me ha pasado, después de la pandemia, tomar un examen y un nivel 5 o 6. Y eso no me pasaba antes. Entonces, pues soy exigente, pero trato me desvivo explicándole. Como yo les digo, ustedes tienen que aprovechar el potencial que tenemos todos los profesores, ¿no? En mi época, y perdón que estoy siendo muy extensivo, pero cuando yo entré en la escuela, por ejemplo, me enseñaron sobre el motor ortodoxo de combustión interna, motor aeronáutico. Y cuando egresé, me encontré con una pared, porque me encontré que había helicópteros que eran con turbinas, turborreactores. Y yo no había visto ese material. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lugar, hoy tienen todo, no solo que tienen el material de aprendizaje, sino que tienen todo el potencial. Y acá en la escuela de suboficiales les puedo garantizar que hay muchos profesores, compañeros, excelentes docentes, y doy fe que nos desvivimos para que el aspirante capitalice mejor sus sapiencias, ¿no? Sus formas de trabajar y pueda capitalizar lo aprendido para que lo pueda aplicar desde lo teórico en la práctica el día de mañana. Así que ya le digo, esos son mis propósitos, ¿no? Y fui cambiando y hoy escuché con usted, por ejemplo, en el trabajo práctico que tuvimos que hacer, yo cometí un error ahí, ¿cómo le puedo decir? Como una autocrítica. No asumir la bibliografía del material que había puesto, ¿no? Porque en aviación es muy específico el material y se trabaja mucho, como decía el mayor Gauna en el video anterior, acá Federico Gauna, que es todo texto y inglés aeronáutico. Entonces yo, por supuesto, les hablo en castellano, pero les voy poniendo siempre alguna, por ejemplo, caja de transmisión principal, XMSN quiere decir transmisión, aeronáuticamente en inglés técnico. ¿Se entiende? Entonces trato de ir poniéndole ya palabras en inglés, escribiéndoselas, para que las vayan memorizando. Y ya vayan ellos comprendiendo mejor el inglés aeronáutico. Pero me faltó ese pequeño detalle, haber incorporado la bibliografía del material que subí, porque es una ayuda también. Así que eso como autocrítica que digo de mi trabajo, ¿no? Claro. Así que bueno, profe, disculpe que me extendí del tema, pero bueno, es una forma también de incorporar las herramientas que uno va usando, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, en todo el TAP van a tener mucha posibilidad también de hablar de este tipo de prácticas docentes más extendidas, que son más intervenciones didácticas, pedagógicas, ¿no? Que seguramente van a interactuar, intercambiar en esas materias que tienen que ver más con eso, y que está bueno porque dan muchas ganas de participar y poder, me parece que es fundamental la experiencia de ustedes, porque también es un espacio para que entre todos compartamos esas prácticas, y uno se va retroalimentando, ¿no? De los colegas. Así como Daniel decía, me acordé de un profesor que tal cosa, bueno, eso nos pasa todo el tiempo cuando enseñamos, ¿no? Lo primero que hacemos es ir a ese archivo de los profesores que tuvimos para hacer las cosas que nos parecieron bien y para no hacer lo que odiábamos, ¿no? Que nos hagan. Eso también, uno va eligiendo ahí. Sobre el tema de la tarea, bueno, lo que noté es como que había como dos grandes grupos, ¿no? En la respuesta del foro, cuando les pregunté si era lo mismo, ahora que leyeron el texto, estaban los que decían, respeté todo, muy bien, y los que decían, no, me di cuenta de que tal cosa, ahora lo hubiera hecho diferente con la guía, etc. Así que bueno, me parece que está bueno para pensar eso por un lado, ¿no? Como los casos que pudieron ver que sí había cosas, porque los textos siempre se pueden mejorar y cambiar. Y por otro lado, lo que yo noté de los textos que fui leyendo, lo digo en modo general, capaz que ni siquiera se refiere a los que los que están presentes, es que había como dos tipos de cuestiones a atender, a mirar o observar, ¿no? O que se pueden revisar. Por un lado, las de orden ortotipográfico, que por suerte, para mi alegría, son detalles y son muy pocas. En general, cuando digo ortotipográficas, me refiero a cuestiones de ortografía y de puntuación, de tildación, como la cuestión más gramatical, si se quiere. Lo que noté ahí respecto de eso son detallecitos, son como vicios de la escritura que a veces uno cree que está haciendo un lenguaje bien usado y correcto. Bueno, tildación y puntuación, que eso si necesitan puedo subir algún tipo de material en donde hayan reglas o ejercicios para eso. La puntuación siempre es un tema porque hay un rasgo de subjetividad en el uso de la coma, entonces la gente usa la coma libremente, pero lo único que les voy a adelantar es que es tan grave, es como el amor. Una vez escuché a alguien decir, la coma es como el amor. Es tan grave su falta como su exceso. Entonces, ahí estamos, ¿no? Como no usar demasiada coma, pero tampoco no usarla. Pero sí quería, y con la, bueno, y con la, eso, sobre todo con la puntuación, más que nada con la coma y con la falta del uso de punto y aparte, ¿no? Porque a veces es mejor un punto y aparte que una coma. Y respecto de, ¿qué más? Tildación, bueno, por ahí también tiene que ver con el uso del teclado. Usen el correcto. A veces hay errores por el tipo de español que nosotros usamos, que por ejemplo todo lo que es el vos no lo acepta, entonces uno pone el tilde y lo marca como erróneo, pero eh, traten de revisar la tildación en algunos casos. Hay un uso, voy a solo hablar de pero vamos a seguir. La semana que viene vamos a profundizar un poco más sobre la escritura y los procesos con este trabajo, y en la última semana van a hacer una última tarea final que los va a llevar como a la cuestión más del cierre del curso, como para que podamos hacer todo el proceso completo. Entonces vamos a tener una clase más que seguramente dé a conocer el viernes sobre cuestiones que dice Casani en la escritura, que pueden ayudar a esta cuestión de la escritura, y la semana 5 la vamos a dedicar a trabajar sobre un género de formación que es la consigna de parcial, de evaluación, de examen, que me parece que también les puede venir bien revisar algunas cuestiones de eso, y ya y después ya queda como poner el trabajo final y listo. Y ahí estamos. Después les voy a decir en qué consiste, pero es muy probable que el trabajo final esté vinculado a
revisar algo de lo que hicieron ahora y hacer una reflexión sobre eso. O sea, va a ser súper simple. Y después la revisión por ahí va a ser oral para poder complementar la cuestión de la oralidad. Pero quería, antes de terminar, se usa mucho, porque esto es un vicio de ser formales, la cual o los cuales, ¿no? La cual se introduce en el cual, ¿no? ¿Ubican ese pronombre? Bueno, lo único que les voy a decir es que los que están viendo la grabación y los que están presentes, vuelvan a sus textos en donde eso está utilizado y fíjense si no conviene cambiarlo por qué, en vez de por lo cual. En vez de decir la cual o lo cual, decir el qué o lo que. Porque es muy probable que el cambio suene mucho más limpio, como que a veces lo cual tiene un uso muy específico, que bueno, justamente lo que genera es una subordinada mucho más elaborada en la oración. No sé si se acuerdan lo que son las oraciones subordinadas. Quizás estoy hablando de manera muy técnica y no quiero, pero voy a decir esto. Las oraciones de sujeto y predicado son oraciones simples, ¿no? Si yo digo María va al cine, eso es una oración que tiene un sujeto, un verbo y un complemento, que en este caso es un circunstancial, y es un predicado, ¿no? Está dividido en sujeto y predicado. Las oraciones subordinadas son las que se introducen los pronombres relativos. Los pronombres relativos, y nosotros para hablar usamos todo el tiempo eso. O sea, los pronombres relativos son qué, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Entonces, si yo digo, María, la que la semana pasada me escribió, entonces, y después se fue al cine con fulano, entonces ahí yo ya estoy haciendo una relación subordinada. O si yo digo el profesor de historia, quien fue docente muchos años de la escuela, entonces ahí cuando digo quién fue muchos años, tal cosa, ¿no? Ahí estoy subordinando una oración. Ya tenemos una estructura jerárquica en donde aparece el nivel del sujeto y el predicado y subordinado una segunda oración. Entonces, usar los cual o las cuales es como usar dónde, por qué, el qué, usar el qué en ese sentido, subordina la oración, pero genera un tipo de subordinación que sirve para cosas muy específicas y en general se usa bastante mal. Entonces, simplemente hacer esa nota. Si quieren, la semana que viene, porque ya se me fue el tiempo, puedo traer un ejemplo con eso para que quede más clarito, ¿sí? Hacemos un ejemplo con ese y elijo algunos más de los que haya visto, como para tener nuestra clase más práctica, digamos, más técnica. En poquito de tiempo tampoco podemos ver toda la práctica entera, pero esas pequeñas cositas que van a iluminar capaz que en los escritos. Bueno, voy a ir cerrando. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? ¿Hacer un comentario o algo sobre la tarea? ¿Estamos bien? Bueno, como siempre, muchas gracias por permanecer en este rato. Sé que es un esfuerzo grande y bueno, para aquellos que no puedan, como siempre, queda grabado. Así que en un ratito subo la grabación. Que tengan una buena semana, una buena mitad, ya estamos cerca del fin de semana. Así que buen restito de semana y fin de semana también por venir. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, gracias, profe. De nada.